Bienvenidos a este nuevo vídeo de Academia Náutica Lanzarote. En él os vamos a relatar la travesía que hicimos por las Islas Sarónicas este pasado mayo del 2022. No vamos a bordo de nuestro Virgen Blanca esta vez, sino con un barco alquilado en el puerto de Alimos. Y el objetivo de este vídeo es que a todos los que vayáis a navegar por esta zona os sirvan nuestras recomendaciones y todo lo que en él os podemos explicar. La realizamos en el puerto de Aegina, en el noroeste de la isla, donde podéis encontrar electricidad, agua y luz. A tan solo 2,5 millas navegando al sur, nos encontramos la isla de Moni, con un fondeadero, Moni Bay, precioso, de aguas cristalinas, fondo de arena, del cual disfrutamos poco, ya que había bastantes medusas y tuvimos que cambiar nuestro rumbo al norte de Perdica. Magnífico fondeadero donde comer bien en dos de los restaurantes que hay, y a la noche se nos metió un mar fuerte del noroeste que nos obligó a cambiarnos. Refugiados en Serpa, al sur de Perdica, pasamos el resto de la noche y una magnífica mañana desayunando en un lugar precioso. De ahí nos dirigimos al canal de Poros, que está navegando al 195, al sur-suroeste, a 9,8 millas de la última posición. Poros es un lugar obligado de visita, es un pueblo muy bonito en el cual podemos atracar en el puerto y tenemos todos los servicios. Por solo, creo que fueron 18 euros, repostamos de agua, electricidad, un barco de 52 pies. Hay supermercados, carnicería y podemos comer muy bien en cualquier restaurante del lugar. Por la mañana salimos del pueblo de Poros, cruzando el canal, que es precioso, y navegamos a vela hacia el sureste, y aproximadamente a 6 millas tenemos un islote llamado Nixides Teselevina, donde paramos para comer en un precioso fondeadero, atracados a la griega, de popa a la costa, y en el cual pudimos bucear con unos fondos preciosos y que recomiendo a cualquiera que vaya a navegar por esta zona. Una vez habiendo disfrutado el fondeadero y la tarde, decidimos ir a la isla de Hidra, al fondeo de Mandrakis. Estaría este fondeo a unas 6 millas de distancia y navegando al sur-suroeste. Este fondeo está a tan solo media milla del puerto de Hidra y es una zona absolutamente recomendable, muy tranquila, protegida de todos los vientos salvo del norte, y en el cual podemos encontrar al final de la bahía un par de buenos restaurantes, uno de más nivel con su atraque para poder dejar los dinghies, y otro que está a la derecha más económico, más tipo chiringuito. No obstante, es una zona segura, bonita y que nos vamos a disfrutar una puesta de sol increíble. Fondeados de popa a la costa, cierto es que por proa tenemos bastante profundidad, nos fondeamos aproximadamente en 30 metros, con unos cabos por popa, el agua cristalina, el lugar maravilloso, una noche súper tranquila, unos baños magníficos, agua cristalina, muy tranquilo y, como ya hemos comentado, muy cerquita del puerto de Hidra. Lo de Hidra, podemos coger un water taxi que nos recoge en el mismo Mandrakis. Podemos dejar el barco fondeado y por aproximadamente 30 euros nos puede llevar a 8 personas a la isla. Es el máximo aforo que coge un water taxi. Es una isla, es un pueblo precioso, con muchas tiendas, restaurantes, y muy recomendable su visita, subir a la parte alta, que hay una vista preciosa, pero no creo que sea recomendable entrar en el puerto con el barco. Lo vi como un puerto bastante caótico, con muchísimo tráfico,
En las cartas aparece como que hay una cadena que cruza parte del puerto y que es fácil engancharse en él, etcétera. Entonces, a tan solo media milla tenemos Mandrakis y es un magnífico lugar para dejar el barco seguro y sin problemas. Después de comprar algunos víveres, visitar el pueblo de Hydra y comer, abandonamos Mandrakis rumbo a Hermione. En el trayecto coincidimos con otro barco también de amigos de Lanzarote, de Canarios, que navegamos juntos hasta nuestro destino, hasta Hermione, que se encuentra al oeste, al 280 aproximadamente, navegando y a una distancia de 11 millas. Dentro de la bahía de Hermione hay un fantástico fondeadero, aproximadamente con una profundidad de 3 metros y con un fondo de fango y arena. El puerto tiene de todo, agua y electricidad, pero es un puerto muy limitado de espacio, es muy pequeño y no merece la pena entrar, ya que fondeados vamos a estar protegidos prácticamente de todos los vientos, menos los vientos del este, y tenemos un fácil acceso con nuestro dinghy. Es un pueblo pequeño, muy bonito, en el cual podremos visitar los restaurantes que hay, que son pocos, pero son buenos, comimos muy bien y bastante bien de precio, y repostar en víveres, en el supermercado. Hay una magnífica pastelería, hay una magnífica carnicería. Es un buen lugar para parar, para conocerlo y para coger habituallamiento y seguir navegando. De Hermione a 5 millas y media y navegando al sureste tenemos el norte de Docos, con una bahía preciosa, un fondeadero magnífico, un poco profundo, y una isla salvaje en la cual encontraremos una iglesia y ganado suelto. De Docos tenemos que empezar nuestro viaje de retorno hacia el puerto de Alimos, donde deberíamos de volver la embarcación. Decidimos pasar la noche en el norte de Poros, en una zona denominada Barbaria. Bueno, en las cartas lo pone de un nombre, en el Navili lo pone de otro, pero bueno, es como una gran bahía en el norte de Poros, protegida de todos los vientos excepto de los nortes. Hicimos una noche magnífica, un lugar precioso para bucear, de una naturaleza increíble, aguas cristalinas, y donde nos pudimos encontrar con el otro barco que navegaba de visitantes de Lanzarote y hacer una bonita cena. Una noche muy tranquila y de ahí navegamos, pusimos rumbo a Egina por el este para comer allá y posteriormente navegar al puerto de Alimos. En definitiva, un buen viaje, una bonita ruta, muy fácil, quizás recomendable para aquellos navegantes que tengan menos nivel, ya que habiendo navegado en las Cícladas, ahí tenemos vientos, los Meltemi, que se meten muy fuertes, y en las Jónicas también, en mayo-junio, todas las tardes tenemos vientos fuertes del oeste. Esta es una zona bastante facilita de navegar. De aquí es visita obligada Atenas, por supuesto, visitar el Acrópolis y el barrio de Siri, debajo del Acrópolis, donde en las calles, las tiendas, podremos comprar, comer y disfrutar del ambiente griego. Espero que os haya servido.